Hola, muy buenos días. Quiero dejarte con este mensaje y le he puesto: las reglas no cambian el corazón. Pablo ha dicho que hay falsos maestros, mentirosos, hipócritas, que confunden a las personas con falsas enseñanzas, y estos falsos maestros daban normas estrictas. Prohibían al pueblo casarse o comer ciertos alimentos. Esto les hacía parecer que eran autodisciplinados y justos. Nuestra lectura está en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a ver los versos 3 al 6 de este capítulo 4. Dice: dirían que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Esto describe las enseñanzas legalistas de aquellos que han apostado a la fe, es decir, que ellos mismos se han extraviado de la fe verdadera, ya no pueden distinguirlo. Estas personas enseñaban que siguiendo ciertas reglas hechas por el hombre, uno sería justificado ante los ojos de Dios, que seríamos más santos para Dios si no se casaban o si no comían ciertos alimentos. Las reglas o las normas no nos llevan a un arrepentimiento genuino, solo maquilla el pecado. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, la gracia de Dios no solo nos salva, sino que hay una intervención divina en la conducta, en el pensamiento, en las actitudes y en el estilo de vida de cada persona. El apóstol Pablo escribe diciendo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esto es el resultado de su relación íntima con el Espíritu Santo y la obediencia a la palabra de Dios. Hoy en día encontramos personas en la iglesia que se consideran más espirituales porque tienen un conjunto de normas o reglas más estrictas. Pero el ser disciplinado y ordenado no está mal. Pero cuando estas reglas no producen un cambio de actitud o un estilo de vida diferente, solo se están engañando a sí mismos. Y es como esos falsos maestros siguiendo una doctrina de hombre que tarde o temprano les apartará de la fe verdadera. En ocasiones usamos ciertas cosas que pueden ser buenas y están en la palabra de Dios, pero la finalidad es hacer que Dios quede en deuda con nosotros. A menudo pensamos que si sacrificamos algo para Dios, en este caso los falsos maestros estaban diciendo el derecho a contraer matrimonio, comer ciertos alimentos, entonces Él nos deberá algo. Esto es el legalismo en su peor forma, tratar de manipular a Dios para que nos dé algo. Si recordamos un poco en los evangelios, cuando Jesús fue llevado al desierto, a donde fue tentado por el diablo, una de las tentaciones era que si él se postraba, que si él adoraba, entonces le darían todos los reinos de la tierra. Esta es una doctrina de demonios. Hacer que Jesús se postrara y le adorara era una forma de hacerlo su siervo. A lo que Jesús responde: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tratar de hacer que Dios esté en deuda con nosotros, hacerlo nuestro siervo o manipularlo, esa es una doctrina de demonios y es manipulación, ya sea porque has ayunado o sirves en la iglesia, incluso el apoyar económicamente a la iglesia, pensar que has ganado el derecho para decidir qué se hace, cómo se hace, que eso es manipulación y eso es una doctrina, es pensar y decirle a Dios: es que yo hice esto, yo doy aquello y yo eso, y yo me debería o merezco algo. La palabra de Dios nos dice que si conocemos la verdad nos hará libre y quitará las intenciones equivocadas de nuestro corazón. No se trata de las personas, se trata de quién es el Señor para ti. La Biblia dice que si nosotros amamos al Señor y damos todo por el reino de Dios, por las cosas, entonces estaremos cumpliendo con lo que la Biblia dice. Jesús lo expresó de esta forma en el Evangelio de Marcos capítulo 12, versos 29 al 31. El mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Verso 31. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Cuando hay un conjunto de reglas para tratar de hacer algo, merecer algo, estos versículos quedan
sin efecto en nuestro corazón y en nuestra vida. Y es ahí cuando debemos de reaccionar y de rectificar si las intenciones que están en nuestro corazón están inclinadas del lado equivocado, o si estamos a favor o estamos del lado correcto de la palabra de Dios, de la fe, de la enseñanza. El versículo 4 y versículo 5 de esta primera carta dice: ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Dos cosas bien interesantes y bien importantes: lo que Dios ha hablado, de lo que Él ha hecho, y la oración. En el libro de Génesis, en los primer capítulo 1, capítulo 2, nos habla acerca de la creación. Él hace el cielo, la tierra, el día, la noche, las plantas, animales, seres vivientes. Y la Biblia dice: y vio Dios que era bueno, ¿sí? Y los bendijo, ¿sí? Hay una bendición, está su palabra. Nosotros podemos recibir las cosas para comer, y todo lo que recibimos con una actitud, con acción de gracias, en un sentido de gratitud por lo que Dios nos ha dado. Recibimos las bendiciones de Dios, el alimento, la casa, el calzado, el vestido, las comodidades, como regalos y no como derechos. El apóstol Pedro tiene una revelación sobre ciertos alimentos en Hechos capítulo 10, versos 19 al 16, que pudieras tomarte el tiempo para leerlo. A lo que el apóstol Pedro le dice: es que no he comido esto, Señor. Y el Señor le responde: no llames inmundo lo que es santificado. Oramos por los alimentos como una actitud de agradecimiento y no como un ritual. El énfasis no está en pedirle a Dios que bendiga la comida, sino en agradecer a Dios por la bendición de proveer los alimentos. Verso 6, Pablo anima a Timoteo diciendo: si explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Esto es todo un desafío. No está diciendo que Timoteo le falta o que no sabe acerca de la fe o conocimiento de la palabra de Dios, sino que no debe olvidar en lo que ha sido instruido, en lo que ha sido enseñado, en el ejemplo que el apóstol Pablo le ha dado. Y eso que él sabe puede hacer un cambio, una diferencia en la vida de las personas cuando ponen en práctica la palabra de Dios. Y quiero dejarte con esta promesa que está en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga.